Especial de prensa en Iquique Televisión. En esta oportunidad vamos a conversar con Manuel Riesco Larraín, quien es ingeniero civil industrial, magíster en economía y un hombre que permanentemente está en los debates que tienen que ver con las asociaciones de fondos de pensiones, un especialista en el tema, un economista de reconocido prestigio en nuestro país y actualmente además cierto profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y de la Facultad de Ingeniería también de la Universidad de Chile, ¿cierto? De donde es, podríamos decir, exalumno, porque fue precisamente ese ingeniero civil de la Universidad de Chile. Don Manuel, bienvenido a Iquique Televisión. Muchas gracias, Reinaldo, por esta invitación y por esta oportunidad de conversar con los telespectadores de esta región a través de Iquique Televisión. Don Manuel, a ver si podemos sintetizar este tema que no es fácil, digamos, ¿cierto? Es un tema que está en el tapete de la opinión pública en el último tiempo. Estas asociaciones de fondos de pensiones, por ahí leía yo, partieron en el año 81, ¿cierto? En tiempos donde se nos dijo, usted puede optar, o se queda con el sistema que tenemos actualmente y que ha regido en el país durante muchos años, o bien se cambia al sistema nuevo, pero después de un cierto tiempo ya no había opción. Uno ingresaba, ¿cierto? Cuando uno ingresaba al mundo laboral, necesariamente tenía que ingresar a la AFP. Todos los nuevos contratos. Todos los nuevos contratos. Ahora, se veía muy promisorio este sistema. Se decía que uno iba a jubilar con el mismo sueldo, con un sueldo muy parecido a lo último que había tenido en su vida laboral, ¿cierto? Por lo tanto, uno decía, bueno, parece que esta cosa es buena, digamos. Estuvimos durante mucho tiempo pensando eso. ¿Qué pasó ahora, en este minuto? Bueno, empezó a jubilar la gente. Ya. Y la promesa que hicieron en ese momento, en realidad fue una imposición. Es muy difícil que un sistema como este en democracia se pueda instalar. Claro, recordemos esto, en el año 81 estamos en plena dictadura. En plena dictadura, claro, en el, digamos, máximo de poder de la dictadura. Y bueno, la promesa que ellos hicieron, en realidad, ellos hacen un razonamiento desde el punto de vista individual. Dicen, si usted ahorra para su pensión, yo la administro y después le devuelvo el dinero, en fin. Y hacen cálculos que si usted ahorra a tal tasa puede obtener tal interés, después, tal fondo y con eso tal pensión. Pero sin embargo, muchas veces cuando una cosa que es a nivel individual algo razonable, porque cualquier persona tiene ahorro, ¿no es cierto? Sí, claro. Pero ese ahorro es de propiedad de uno y si tiene alguna necesidad lo retira. Todos tenemos un pequeño ahorro, qué sé yo, y a su vez el banco lo presta a empresas que hacen negocios con ganancias y por lo tanto comparten parte de esas ganancias y permiten dar un pequeño interés, en fin, todo eso. O sea, desde ese punto de vista era razonable. Eso es un ahorro que cualquier persona tiene, es normal. Pero sin embargo, si usted transforma eso en una política pública en la cual como Estado obliga a toda la población trabajadora a destinar una parte de su salario a, digamos, el ahorro, esto se transforma en su contrario. Es decir, en otras palabras, en lugar de transformarse en una herramienta que da seguridad a la gente, se transforma en una manera en que se saca una parte de los salarios y se transfiere todos los meses al sector financiero. Y como todos los meses se cotiza, se extrae de los salarios mucho más de lo que se paga en pensiones, todos los meses, mes tras mes, entonces, en definitiva, lo que se retira no se va a devolver jamás, puesto que cada mes le pagan, es como un esquema Ponzi, es decir, cada mes le pagan los beneficios con los nuevos dineros que llegan y como siempre los nuevos dineros que llegan por ley tienen que ser mucho más en realidad que lo que se paga, entonces en definitiva termina siendo una forma de extracción de salario. Usted ha entregado cifras a propósito de eso, ¿cierto? Que realmente son, no sé, son escalofriantes, digamos, por calificarlas de alguna manera. Estamos hablando de que se recaudan todos los meses 500.000 millones de pesos y se reparten 200.000. ¿Qué pasa con los otros 300, digamos? Es algo que realmente es insólito esto. ¿Por qué es así, digamos? Es lo que le estoy diciendo, es un sistema de ahorro forzoso. Y un sistema de ahorro forzoso es inmoral.
Es inmoral porque, ¿qué es lo que es el ahorro en una empresa, por ejemplo? En una empresa, la empresa tiene que renovar sus vehículos, si es una empresa de transporte, por ejemplo, tiene que renovar sus camiones. Pero imagínese usted que llegara el dueño de la empresa y le dijera a sus trabajadores: mire, ¿saben qué más? Tengo que renovar un camión y por lo tanto este mes yo les voy a pagar a ustedes un 13% menos de su salario para poder comprarme el camión. ¿Qué pensarían los trabajadores y qué pensaría la gente? Pensaría que es un abuso, ¿no es cierto? Porque le contestarían inmediatamente: pero señor, si usted para eso se queda con las ganancias, pues. Y usted es el responsable de hacer el ahorro con parte de las ganancias para que esta empresa siga funcionando. Y por eso es el dueño de la empresa y por eso se le reconoce legítimamente el derecho a quedarse con las ganancias. Pero no me venga a usar los salarios para eso. Los salarios son para que la familia de trabajadores se sostenga y viva dignamente. Toda la familia, incluidos sus viejos. Y ahora Entonces, el sacarle, digamos, en la sociedad una parte del salario y destinarla supuestamente al ahorro, ¿no es cierto?, nacional, es decir, a construir puentes, caminos, esto y el otro, a renovar maquinarias, en fin, todas las cosas. Imagínense que los salarios en Chile son un 35% del Producto Interno Bruto. 35%. Esas son cifras del Banco Central. Sí. En cambio, el excedente de explotación es un 55%. Y eso es lo que dan las grandes empresas. Y resulta que no les basta con ese 55%, que es de donde cualquier élite legítima debe sacar dinero precisamente para reproducir todos los medios de producción, para invertir en educación, invertir en cultura, en ciencia, en arte, en fin, todas las cosas que hacen las élites legítimas. Resulta que acá la educación se la cargan a los salarios. Y resulta que también parte del ahorro nacional se lo cargan a los salarios. Y eso es una inmoralidad. ¿Y cómo se revierte esto? Porque pero en fin, esa es la situación, digamos. Para avanzar un poquito, ¿cómo se podría arreglar esto? De alguna manera se han propuesto algunas fórmulas, ¿cierto? El gobierno dijo: subamos de un 10 a un 15% la cotización obligatoria, subamos las edades de jubilación, en fin, han surgido distintas voces, digamos. Pero hay otras, como el movimiento No Más AFP, ¿cierto?, que dice que definitivamente este sistema no debiera seguir existiendo. ¿Y qué podemos ofrecer, digamos, en subsidio, digamos? Pero si mire, si la solución no es tan complicada. El impuesto que son las cotizaciones, porque es un impuesto, es el segundo impuesto que más rinde después del IVA. El IVA recauda más o menos 13,8 billones el año pasado y las cotizaciones recaudaron como 6 billones de pesos. 6 billones. Ese es un dato también bastante duro, digamos, bueno, ¿no? Porque en el fondo es la mitad del IVA. La mitad del IVA. Y resulta que la mitad del IVA en este momento está siendo transferida al sector financiero. Mientras tanto, el Estado tiene que endeudarse para financiar el presupuesto. Y además tiene que endeudarse para apoyar el pago de pensiones que son muy bajas por parte del sistema. Y con base a qué promesa ellos se apropiaron de este impuesto. Con la promesa de que le decían, ¿no es cierto?, a la gente: mire, sus hijos no van a poder mantenerlos porque van a haber muchos viejos. Entonces, pero deme la platita que hoy día usted usa, ¿no es cierto?, en 1981 para financiar la pensión digna de su viejo, démela a mí mejor. Y yo voy a hacer mis malabares financieros y voy a darle a usted una pensión magnífica. O sea, solución hay. Ya. Ahora, falta voluntad política. Sí, a propósito de voluntad política, y quería preguntarle la última ya consulta porque se nos fue volando el tiempo. Ante estas cifras que son tan evidentes, digamos, lo hemos visto, le señalaba anteriormente a usted, digamos, exponiendo muchos programas de televisión, hemos visto a otros especialistas también señalar la Fundación Sol, en fin. Uno dice, bueno, por ejemplo, el Partido Comunista tiene una bancada, ¿cierto?, de diputados importante, tiene un peso político importante en el gobierno y uno no los ve, uno los ha visto o esperaría verlos, ¿cierto?, en una posición, digamos, ¿cierto?, uniforme, en un planteamiento uniforme al país, proponiendo estas cosas que le hemos escuchado a usted y a otros especialistas. ¿Por qué eso no ha ocurrido, digamos, si tienen poder político para hacerlo? Bueno, yo creo que ninguno de los partidos de la nueva mayoría, ni ningún partido en el país tiene el poder por sí solo de poder imponer una visión como esta, que por cierto es la visión que tiene el Partido Comunista.
tiene que ser siempre una coalición, ¿no es cierto?, amplia, es el sistema político, y no solo del gobierno, tiene que haber gente de la oposición también que esté de acuerdo con esto. Hay que convencer al resto. Para eso tiene que haber mucha presión social, porque hay mucha presión, por otro lado, de las propias, de quienes administran este negocio. Claro. Pues imagínese usted que es una cosa escandalosa. Pues, sí. O sea, las marchas que se están produciendo, acabamos de terminar una el domingo pasado, la tercera marcha que da, ¿usted siente que en la medida que haya presión social, el sistema podría cambiarse? Pero fíjese que yo le quiero expresar una preocupación que nosotros tenemos, porque la actividad política de la ciudadanía es algo cíclico, es decir, digamos, son millones de personas que normalmente están dedicadas a sus cosas del hogar, digamos, pero que periódicamente, cuando se acumulan problemas como este, empieza a inquietarse, ¿no es cierto? Y empieza a crecer su participación. Pero es como una ola que no es fácil, nadie puede cambiar su dirección de un día para otro porque es muy pesada, porque son millones de personas. Ahora, eso en periodos como este empieza a acelerarse. Ahora, cuando empieza a acelerarse, la responsabilidad del sistema político es darle conducción. Y para darle conducción, el sistema político tiene que hacer lo que hay que hacer. Por ejemplo, hoy día tiene que dar gratuidad a todos los estudiantes. Que el presupuesto no necesita gastar más plata. El presupuesto de hoy permite dar gratuidad al 66% de todos los estudiantes. Hoy. ¿Y por qué entonces se destina la mitad de ese presupuesto a seguir endeudando a estudiantes? Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque hay una presión por el otro lado. Hay que sobreponerse a ese lobby, a esa presión, ¿no es cierto? Que son 5 instituciones pequeñas, además, ¿no es cierto? O sea, pequeñas para lo que son las grandes empresas, ¿no es cierto? Bueno, pero ejercer el liderazgo, digamos, en el fondo. Exactamente, hay que hacer las cosas. Entonces, ahora, el sistema político chileno, yo tengo gran confianza en él, porque a lo largo de un siglo, estas oleas han venido sucediendo, mire, cada década más o menos, en promedio. Y siempre el sistema político, con 2 excepciones, ha sido capaz de darles un cauce, encauzarlas constructivamente. Ahora, yo tengo confianza que ahora lo va a hacer, pero tiene que hacerlo, porque si no lo hace, el nivel de descontento que hay con el sistema político, de desafección con el sistema político, porque justamente la gente se da cuenta que no hace lo que tiene que hacer, es muy grande. Y eso es muy peligroso, porque es como un barco, ¿no es cierto?, que cuando viene una ola grande, apaga el motor y deja el timón a la deriva. Y la situación del gobierno hoy día es esa. Entonces es muy complicado y hay que despertarlo. Hay que despertarlo al gobierno, al parlamento y a todo el sistema político para que hagan lo que tienen que hacer. Bueno, Manuel, se nos pasó volando el tiempo, nos habría encantado poder seguir conversando, ¿cierto? Los temas económicos siempre son relevantes y son apasionantes además. Queremos agradecerle que nos haya acompañado aquí en Iquique Televisión. Muchas gracias y encantado de conocerlo. Ok, igualmente. Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad con Manuel Riesco Larraín, sobre el tema de las AFPs.